Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Aquí ya listos para un tema más de comunicados con él, Busco en Ti, y pues muy contenta en esta mañana tan hermosa de poder entrar a sus hogares o desde donde nos visitan o donde estén. Pues muchos saludos desde México. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Sí, bueno, el tema de hoy es cuando nos cuesta amar, cuando es difícil amar a otros, ¿verdad? Pero pues ahora este tema porque pues Dios quiere todo lo contrario, ¿verdad? Que no nos cueste amar, sino que podamos amar a todos los que están cerca, a los que tenemos alrededor, aún a nuestros enemigos. Entonces podemos amar y Dios nos enseña a amar y pues esta palabra o este tema que es el día de hoy viene en directo de parte de Dios para nuestro corazón, para nuestra vida, para quitar aquellas cosas que estorban para amar a otros. Y entonces, pues, por eso el tema de hoy, cuando nos cuesta amar, ¿verdad? Pues es que una vez que llega Jesús a nuestra vida, no hay amor más grande, ¿verdad?, que podamos tener como el que sentimos por Dios o por Él o por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues ya no empezamos a amar a Dios, empezamos a amar las cosas de Dios, la naturaleza de Dios, la creación de Dios y a las criaturas de Dios y a los que son nuestro prójimo también, ¿verdad? Comenzamos a amar, empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Al saber que nos aman, nosotros debemos amar. Al saber que Dios nos ama, también tenemos que aprender a amar. Y bueno, pues este es por hoy, el día de hoy, el tema para iniciar un jueves, para iniciar una mañana llena de bendición y llena de cosas que a lo mejor no hemos puesto en la mesa o que no hemos puesto en nuestro corazón, en nuestra vida o en nuestra manera de ser. Entonces, pues hoy yo quiero hablar por eso acerca de esto, de cuándo nos cuesta amar, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a Jesús o cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a conocer más de Dios, pues ese trabajo se vuelve un poco menos difícil, ¿verdad? Ya no nos cuesta tanto trabajo, ¿sí? Empezamos a obedecer sus mandamientos y el anhelo de nuestra vida es ser como Dios es. Y pues Dios es amor en toda su persona, en todo su ser, en todo lo que Él es, en toda su eternidad y en todo Dios es amor. Entonces el anhelo de nuestra vida se transforma y podemos caminar hacia ese amor y amar, ¿verdad? Entonces nadie nos puede desanimar para dejar de amar a Dios. Entonces, pues al contrario, por eso este tema, ¿verdad? Vamos a aprender a amar a Dios, vamos a animarnos a amar a Dios como Él quiere ser amado, amar a los demás como Dios quiere que los amemos y tener en nuestro corazón ese amor hacia a nuestros enemigos, ¿no? Entonces no nos desanimemos porque podemos amar, podemos cambiar nuestra manera de ser, ¿verdad? Y nuestro deseo de querer ser con Él. El amor que sentimos por Dios no siempre es el amor que sentimos por nuestro prójimo. Como humanos no es fácil, ¿verdad? No es fácil amar a las personas que nos aman, que no nos aman, ¿no? Cuando no nos aman, pues es más difícil, ¿no? Pero también es muy difícil amar a las personas que nos han dañado, ¿sí? Entonces, a veces también hay personas que nos dañan y pues de esa manera, ay, pues es más complicado amar, ¿verdad? Entonces, ese es el punto al que queremos llegar en este día de cómo podemos amar a estas personas. En este sentido, nuestro amor es condicionado y responde según a la persona que tengamos enfrente, ¿sí? Si es alguien que amamos, nuestro amigo, familia o quien quiera que sea, ¿verdad? No nos cuesta trabajo amar, ¿verdad? Que está cerca, que está, pues, de nuestro lado, de nuestra parte con nosotros, que nos ama, que nos abraza, que sentimos ese amor desbordado de estas personas que nos quieren, que son nuestros padres, nuestros hermanos, o X o Y persona, ¿verdad? Y no, ahí no nos cuesta trabajo. Pero por otro lado, si es una persona que nos ha herido, que nos ha dañado, o simplemente que muestra sus malas intenciones hacia nosotros, pues no tenemos la mejor intención de amarla, ¿verdad? O sea, no, pues por ahí no, ni nos nace,
ni queremos pasar por el mismo lugar que él va, ¿verdad? Porque no queremos ni topárnoslo, como dicen, ¿no? Entonces, no tenemos la mejor intención de amarla, por el contrario. Lejos de amarla, pues empezamos ahí a poner algo en nuestro corazón como odio, como resentimiento, como rencor, como lejanía, ¿no? Nos hacemos a un lado y entonces lejos de amarla, la odiamos. Los valores de correspondencia del amor que tiene el mundo no se asemejan en nada al estándar o a como Dios quiere que vivamos, ¿no? Pero Jesús lo declaró, nosotros somos sus seguidores y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos seguidores de Dios, pero estamos en el mundo, pero no somos como todo el mundo es. Tenemos que aprender a amar y tenemos que aprender los valores del reino de Dios, los valores del amor, lo que es lo que Dios nos dice, lo que Dios nos comunica en su palabra. Los valores de correspondencia de amor que tiene el mundo no se asemejan en nada al estándar que Dios quiere que vivamos, ¿sí? En este sentido, nuestra ciudadanía es celestial, ¿sí? O sea, estamos aquí en la tierra, pero sabemos porque conocemos al Padre del cielo, al Padre celestial, ¿verdad? También nosotros somos de esa ciudadanía celestial. Y esos son los estándares que debemos vivir desde aquí en este mundo hasta la eternidad, ¿sí? Entonces, pues, así es, ¿no? Entonces vivimos en ese estándar de esa ciudadanía celestial, y como nosotros hemos nacido en el mundo y hemos heredado una manera de vivir, pues vana, ¿verdad? Según el mundo, Jesús, bueno, una manera de vivir vana según el mundo. Jesús nos enseña cuál es la manera correcta de vivir como hijos de Dios. O sea, ahí vamos a aprender una manera de vivir como hijos de Dios. Él procura corregir y señalar cuál es la conducta y la actitud correcta de vida de cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros como sus discípulos, que estamos aprendiendo de él, que estamos llevando a nuestro corazón y a nuestra vida, ¿verdad? Todo lo que Dios habla, lo que nos comunica, lo que nos enseña, y procuramos corregir, ¿verdad? Y procuramos aprender de lo que Él nos señala en su palabra, tener esa conducta y esa actitud correcta como discípulos de Dios. Discípulos somos los que estamos aprendiendo de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos siguiendo a Dios, estamos ahí siguiendo el camino de Dios como sus discípulos. Así que vamos en esta mañana a reflexionar en cuál es la práctica del mundo en relación a los enemigos, cuál es la práctica, qué sucede, ¿verdad? Cuando hay enemigos o cuando sentimos que no somos agradables a otras personas o que no quieren acercarse a nosotros o que ha habido alguna situación de diferencia, pues, de maltrato, de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuál es esa relación hacia los enemigos y cuál es la práctica cristiana que debemos tener? Aunque se supone que debe seguir los estándares del cielo, no siempre es así, ¿verdad? Que tenemos que seguir esos estándares, pero no siempre los seguimos, ¿verdad? Nos vamos mejor por lo que más sentimos en ese momento, por lo que son nuestras emociones o lo que es nuestra carne, ¿no? Entonces, no siempre hacemos lo correcto. Y Jesús nos da por eso un mandamiento. Ahí en Mateo 5:43, en la palabra de Dios, en la traducción del lenguaje actual, dice, esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo, ¿sí? Esto era lo que decía en otro tiempo Moisés, ¿verdad? Pero ahora dice Jesús, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan, ¿sí? Así demostrarán que actúan como su Padre Dios. Dios, el Padre Dios, nuestro Dios que está en el cielo, Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos, y Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no lo obedecen. O sea, para tanto, el sol alumbra para todos, ¿verdad? Como dice, para buenos y para malos. Él lo hace de todos modos, aunque sean malos, les está calentando en esta mañana el sol, ¿verdad? Les está dando el aire y hay oxígeno para todos. ¿Sí? Entonces, si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso, ¿sí? Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus enemigos, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Dice, también aman a sus enemigos, aquellos a los que el pueblo odiaba porque cobraba impuestos, ¿no?
Dice, si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. O sea, no estamos haciendo nada extraordinario con saludar a los que nos caen bien, ¿verdad? O saludar a los que están cerca de nosotros, ¿verdad? Pues solamente hacemos, lo que debemos hacer, hacemos. Ajá. Solo saludar a nuestros amigos. Dice, no están haciendo nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso, ¿sí? Ustedes deben ser perfectos como Dios. Como Dios su Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, nos está diciendo en estas palabras que nosotros no solamente vamos a hacer algo que todo mundo hace, sino algo extraordinario. Amar aún a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, esta es la gran diferencia entre los hijos de Dios o los discípulos, ¿verdad? Los que estamos aprendiendo, los que queremos ir más allá hacia lo que Jesús o lo que Dios nos está indicando, ¿verdad? O el Espíritu Santo nos lleva a hacer. Entonces, esa es como el punto importante que debemos considerar de Mateo 5, 43 al 48, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiere Dios, ¿verdad? Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo es perfecto. Porque la práctica del mundo, así dice, lo primero que Jesús hace es señalar cuál es la enseñanza de la época, cómo pensaban los judíos según los rabinos y escribas que les instruían, así pensaban, ¿verdad? Que pensaban que solamente entre ellos era el buen trato, solamente entre ellos era el hacerse amistosos, amigables y pues hacían grupos, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 43, dice, si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos por Roma también aman a sus enemigos. Y en el 43 dice, perdón, me equivoqué, leí uno que no era, pero este sí es. El versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí Jesús no está citando ningún pasaje del Antiguo Testamento, sino está dando la enseñanza de los rabinos de la época. Y bueno, entonces, y la primera parte de la cita está basada en Levítico, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dice desde Levítico, ¿sí? 19, 18. Esto fue lo que Dios reveló en su palabra. Es un mandamiento de Dios, pero la enseñanza que dejó Moisés y que fomentaban los líderes religiosos de esa época dejaba la parte que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, pues se desvirtuaba ahí totalmente, ¿no? Lo que tenía que ser de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues no lo decía, ¿no? Esto fue lo que Dios reveló en su palabra. Y por si esto fuera poco, los judíos también añadieron a ese mandamiento lo siguiente, aborrecerás a tu enemigo, imagínense, ¿no? Entonces, pues ahí ya las cosas no eran muy claras ni estaban correctas. Nadie tiene el derecho de quitar, por eso, ¿verdad? Ni de añadir las palabras de Dios. Su palabra es pura, es completa y perfecta. Es una perfecta revelación y no hay necesidad de quitarle o añadirle más. Pues entonces vemos, ¿no? Como el hombre, bueno, no queriendo hacer caso o no queriendo hacer las cosas como Dios hace, bueno, pues hasta cambia, ¿no? Hasta hace las cosas y pone cosas que Dios no ha dicho, ¿no? Entonces, no, esto de aborrecer a tu enemigo, tachado, ¿no? O sea, no es parte de lo que Dios quiere. Entonces, porque estaban añadiendo a las palabras de Dios. Dios nunca ha llamado a sus hijos a aborrecer a nadie, ni aborrecer a su enemigo. Porque ¿qué significa aborrecer? Es la palabra miseo, que es en el griego significa odiar. Sí, esa palabra significa odiar, significa menospreciar, ser indiferente, para que te pase la gente indiferente, así que no puedas ni hacer un saludo o algo, ¿verdad? Porque simplemente hay gente que por ver a otra persona no la acepta, ¿no? O no la ve, o no la quiere, o no sé. O sea, entonces pasa así sin ver, ¿no? Sin saludar o sin tomar en consideración a otra persona, ¿no? Entonces eso es aborrecer. Eso viene de esta palabra en el griego, ¿verdad? Menospreciar, odiar.
implica una mala voluntad activa, o sea, una mala voluntad activa, ¿no? O sea, ya en tu corazón plantaste algo que no te cae o que no quieres o que por tu propia cuenta, ¿verdad? Porque a veces ni la persona ha hecho algo en tu contra ni nada, pero a lo mejor estás como queriendo borrarla o que no esté por allí, ¿verdad? Cerca de ti. Entonces, implica una mala voluntad activa, esa es una mala voluntad activa y se manifiesta en palabras o en una conducta, ¿verdad? En un contexto opuesto a amar, ¿sí? O sea, es al contrario de amar, es esa voluntad activa que te hace odiar o que te hace ver mal a alguien, ¿no? Entonces, pues Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros nos vayamos por esa voluntad activa de odiar a alguien, ¿verdad? Al contrario, sino de amar a alguien. Para los judíos, entonces, su prójimo era el otro judío, ¿sí? Ese, solamente los que eran como él, ¿sí? Los que eran pues, de la misma población o del mismo lugar o de la misma idea, ¿verdad? Los judíos, su prójimo era otro judío o alguno de sus alumnos o prosélitos, es decir, un gentil que se había convertido al judaísmo y se había circuncidado, pero no era hijo de Abraham, solamente entre ellos, ¿no? Pero para los judíos el prójimo no incluía pues a los demás o a los gentiles, ¿verdad? No incluía a los publicanos, quienes eran los recaudadores de impuestos y a quienes ellos veían como traidores, ajá, trabajando para el imperio romano, por eso los veían mal, porque pues estaban ahí pues haciendo lo que tenían que hacer en su trabajo, ¿no? En ese tiempo, pues Roma estaba ahí, con ellos, ¿no? Estaban como bajo el poder el dominio de Roma, entonces tenían que trabajar para ellos. Entonces, para los judíos el prójimo no incluía a los gentiles, no incluía a los publicanos, quienes eran los recaudadores de impuestos, y a quienes ellos veían como traidores trabajando para el imperio romano. Entonces, Jesús nos dice que el mundo solo ama a los suyos, el mundo solo ama a los que lo aman y también el mundo saluda solo a sus hermanos. Entonces, pues, ¿cómo vemos esto, verdad? ¿Cómo podemos nosotros aprender? Podemos aprender a amar. Dios quiere que aprendamos a amar y que demos amor a todos los que se acercan a nosotros, porque es la manera de traerlos hacia Dios, de atraerlos a que conozcan de Cristo, ¿verdad? Y que amen al Señor como nosotros lo amamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a odiar, cómo vamos a tener algo en contra, ¿verdad? De otros, cuando tenemos que aprender a amar y dar lo que Dios nos ha dado. Entonces, lo triste del caso es que nosotros como cristianos hacemos eso mismo. Nuestra humanidad nos llama a amar solo a los que nos aman. Entonces eso es muy triste, ¿no? No podemos vivir así, ni podemos dejar que esto acontezca de esta manera, ¿verdad? En nuestro corazón, ni en nuestra voluntad de lastimar o de hacer daño a alguien. Entonces, pues a veces rechazamos o aborrecemos a las personas en el sentido de no desearles el bien, ¿no? Si alguna persona te hace daño, quieres que le vaya mal, ¿verdad? Pero esto no. O sea, rechazamos o aborrecemos el sentido de no darles el bien que buscan o orar por ellos, ¿verdad? O sea, cuando tenemos que orar por ellos. Queremos que les pase algo que no, eso no está bien en nuestro corazón. No los bendecimos ni oramos por ellos, le pedimos a Dios que haga justicia sobre nosotros, pero esa justicia es pedirles que a ellos los castigue y no debe ser así. Les deseamos el mal y si no les deseamos mal o no les deseamos, tampoco les deseamos ningún bien, ¿verdad? Entonces no es correcto. Entonces, no oramos por ellos para su bien. Entonces, a veces también o únicamente saludamos a los que desean bien, pero a los que no, los pasamos de largo. A los que nos desean bien los amamos, pero a los que no, pues los pasamos de largo o no queremos hablar con ellos o no queremos atenderlos, los tratamos con indiferencia y menosprecio. Y eso no es correcto, ¿no? Sobre todo en la iglesia, no es correcto, eso es sectarismo, ¿no? Eso es otra cosa ya que no tenemos que hacer. Entonces, tengamos cuidado y escuchemos lo que Dios dice en su palabra acerca de amar a todos, amar a nuestros enemigos, amar aún a los que nos maldice, ¿verdad? Bendícelos y tampoco tú los maldigas, o sea,
Tú tienes que bendecirlos, tú tienes que orar por ellos. Es muy difícil, ¿no? No se diga de la discriminación que hacemos por motivos de raza, nivel social, creencias, todo ello nos impide cumplir el mandamiento de Jesús de amar a quienes consideramos nuestros enemigos, ¿sí? Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a seguir? ¿Y qué vamos a poner en nuestro corazón? Considerar a todos, considerarlos y amarlos, ¿verdad? Y orar por ellos y aprender a hacerlo aunque sea difícil. Esa es la práctica del mundo, no la del cielo, no la del reino que Dios quiere en la tierra que nosotros presentemos a otros, ¿no? Entonces, esa es la práctica del mundo, hacerlo de esa manera mal y de estar discriminando, ¿verdad? Por cualquiera que sea el motivo, pero Jesús por eso nos enseña que el estándar de vida del creyente no es lo que el mundo hace, o el mundo piensa, o como el mundo actúa, ¿verdad? Ese no es el estándar que debemos tener como hijos de Dios. Por eso tenemos que ir a la palabra, conocer lo que Dios dice y hacerlo, ¿verdad? Y poner eso en nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, Jesús habla con autoridad divina, ¿sí? Y pues en nuestra vida cristiana, pues Jesús habla cada día, ¿no? Esto es lo que dicen los hombres, pero esto es lo que yo como Dios les digo que hagan. Jesús muestra su autoridad como Dios para decir cuál es el deseo para los hombres. El mandamiento de Jesús es muy claro, pero yo les digo, amen a sus enemigos, amen a vuestros enemigos, dice la Reina Valera. Seguramente causó un shock en las personas a las que Jesús les pedía, pues, ¿verdad? Que lo hicieran. Era algo que chocaba o que choca, ¿verdad? Con todo lo que hemos aprendido, con todo como el mundo nos trae, ¿verdad? Si ojo por ojo y diente por diente, o si te hizo, tú también hazle, y bueno, ahí no acabamos nunca, ¿no? Hay situaciones que son muy fuertes, ¿no? Veíamos una película, una historia real, donde se mataron las familias por cosas muy simples, que empezaron a pelear hasta que se terminaron las generaciones y quedó ahí nada más algunos cuantos, ya, herencia de algunos, pero son pleitos por años, ¿no? Por generaciones, que hasta que no acaban unos con otros, y no, pues no queremos llegar a eso. Eso es muy, muy increíblemente desastroso y malo, ¿no? Entonces, Jesús muestra su autoridad como Dios para decir cuál es su deseo para los hombres. En el mandamiento de Jesús es muy claro, pero yo les digo, amen a sus enemigos, ¿sí? Esto causa shock, como ya les decía, ¿no? O sea, es así como que, ¿cómo no? Si me tengo que vengar, no, no, para Dios no hay esto, para Dios tienes que perdonar y tienes que amar. Nadie había dicho estas palabras tan directas en todo el mundo. Jesús es el primero que enseña que debemos considerar a todo ser humano como nuestro prójimo, a todo ser humano. Tu enemigo es tu prójimo, así, ¿no? Así de claro. El Antiguo Testamento lo menciona implícitamente, pero Jesús lo dice claramente y directamente. Porque ahí en el Antiguo Testamento, si leemos en Éxodo 23, del 4 a 5, dice: si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo al dueño, aunque éste sea enemigo de ustedes, ¿no? Porque, pues, como, pues ya se amoló, ¿no? Pues ya llegó aquí, ya es mío, ¿no? Pues no, o sea, ya traspasó, no. O sea, esto, aunque sea tu enemigo, tú dale lo que es suyo, ¿sí? No es tuyo, aunque sea el enemigo. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela, aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Bueno, el ejemplo, ¿verdad? Tan sencillo que ponen aquí en Éxodo, ¿verdad? Pero que nos habla, o sea, con eso podemos entender muchas cosas, ¿verdad? Éxodo 23, en el 4, ahí puedes encontrar este pequeño mensaje, ¿verdad? De parte de Dios. Jesús nos llama a amar a todo ser humano, a considerar a todo ser humano como nuestro hermano, porque somos su creación, somos creación suya. Todos descendemos de Adán y Eva. Entonces, en Hechos 17, 26, ahí Pablo nos dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje, ya en el Nuevo Testamento estamos, ¿verdad? El linaje de los hombres, para que habiten siempre sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, ¿sí? Y los límites de su habitación.
Entonces, todos somos del mismo linaje, todos. Tú, yo, los que están contigo y todos los de alrededor, ¿verdad? Dice, todos somos del mismo linaje, de una misma familia, por tanto, todo ser humano es nuestro prójimo, al que debemos amar. Sí, todo ser humano es nuestro prójimo y hay que aprenderlo a amar y hay que amarlo, ¿verdad? Y hay que poner en nuestro corazón esto de hacerlo ya, ¿no? Así hasta que aquí algunos se preguntarán cómo voy a hacer, cómo lo hago, no me nace, no puedo, ¿no? Cuando te maldigan, no devuelvas con maldición. No necesariamente estamos obligados a mostrarnos felices por los que nos ofenden, ¿verdad? No debemos responder igual como ellos responden. No es hablar pestes de nuestro prójimo tampoco, es responderle con amor y respeto, aunque ellos no lo hagan así con nosotros. Si necesita ayuda o necesitan que tú los apoyes en algo, pues no se la niegues. Ajá. En Proverbios 25 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así Dios premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. O ascuas de fuego montonará sobre su cabeza, dice otra versión, ¿verdad? Pero aquí dice, y harás que a tu enemigo le dé hasta vergüenza de que tú eres una persona diferente. Ora por su bien, porque Dios anhela que ellos se conviertan a Él, ¿sí? Entonces, pues es eso lo que hay que hacer, ¿verdad? Amar al enemigo. En Mateo 5:45 también leemos que dice, así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios de amor y así debemos ser nosotros. Nuestro carácter debe ser como el carácter de Dios. Ese es nuestro estándar, allá vamos, ¿verdad? La estatura del varón perfecto, hacia allá vamos. Nuestras emociones y nuestros sentimientos deben estar guiados hacia lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana. Dios te llama a hacer más de lo que hace el mundo, ¿sí? Dios quiere que nosotros hagamos más, que seamos totalmente diferentes al mundo, no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, y el criterio no es ser igual a los demás, sino ir por encima de los demás, porque somos nuevas criaturas. Entonces, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, tenemos en esta mañana este reto de amar a nuestros enemigos, de amar a todos los que están, aunque nos maldigan, aunque hablen de nosotros, aunque lo que sea, tenemos que aprenderlos a amar, ¿verdad? Tenemos que aprender y aprendemos de estas palabras de Dios, ¿verdad? En ellas, ¿verdad? Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Pues gracias, vamos a dar una pequeña oración para terminar. Gracias, Padre, por este tema, gracias porque bendices nuestra vida, Señor, y nos enseñas y nos llevas, Señor, al conocimiento, Señor, de lo que tú quieres, de lo que nos comunicas en este día, para que lo llevemos por obra, Señor, y así ponlo en nuestro corazón, cambia nuestro corazón, quita ese corazón de piedra y pon un corazón de blando, un corazón de carne, Señor, donde podamos hacer tu voluntad, Señor, y que podamos tener ese tiempo de amar, de pensar en amar a otros. Padre, gracias porque tú nos amas, gracias porque eres nuestro Padre amoroso, y a ti clamamos y te pedimos que pongas en todas nuestras intenciones el amar a nuestros enemigos, en amar a todos, Señor, nuestro prójimo, Señor, que podamos amar, Señor, porque podamos amarnos también a nosotros mismos, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, porque tú te comunicas con nosotros día a día. Bendecimos este tiempo y que a ti sea, Señor, siempre la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias por su atención y pues que sea un día lleno de bendición, lleno de amor, lleno de cosas nuevas, maravillosas de parte de Dios para tu vida. Nos vemos pronto. Hasta luego.